Sí, sí, no, que comiences, te va a dar el turno. Vale, yo me llamo Alejandro Roig, para los que no me conozcáis. Trabajo aquí entre SUCEDE y la Facultad de Teleco y hoy os voy a explicar la idea del BrainAge. También os voy a explicar un poco y a dar a conocer los avances que se han hecho sobre BrainAge y esquizofrenia, bueno, y psicosis más bien. Y luego finalmente lo que hemos encontrado en nuestros datos. Por ahora es algo que acabamos de empezar a hacer, está un poco iniciándose todo, entonces cualquier consejo o ideas que podáis tener después de esta presentación son bien recibidas. Vale, primero, ¿qué es la idea del BrainAge? Es el concepto de edad cerebral, más o menos, y consiste en que se introducen parámetros cerebrales como, por ejemplo, el grosor de la corteza temporal medial, la superficie o el volumen del putamen, etcétera, etcétera, y con con todas esas variables de resonancia magnética estructural se hace un modelo que calcula la edad de las personas. Y entonces la diferencia entre la edad que predice el modelo y la edad real es lo que se denomina brain age o brain age gap. ¿Vale? Esto, por ejemplo, ¿en qué caso se empezó a utilizar? Se empezó a utilizar en temas relacionados con demencia, en el siempre difícil problema de diferenciar a aquellas personas que tienen deterioro cognitivo leve y no van a ir a ninguna situación peor de aquellas que tienen deterioro cognitivo leve pero van a desarrollar, por ejemplo, Alzheimer. Pues se vio que aquellas personas que tienen más edad cerebral, la más edad predicha por estos modelos, tienen más tendencia a tener una demencia. Entonces así es como se empezó a estudiar estos modelos y ahora se están empezando a aplicar a otras patologías que no tienen que ver con la demencia, como por ejemplo la esquizofrenia o la migraña. Vale, aquí es un pequeño esquema de lo que os he dicho. De las imágenes estructurales se extraen diferentes variables y con estas se calcula la edad en función de todas esas características. ¿Vale? El método que se utiliza para hacer los modelos que calculan la edad predicha en función de la resonancia magnética son modelos de Machine Learning. Así brevemente, ¿por qué? Y ahora os explicaré también qué son, por si alguno no lo sabéis. ¿Por qué se utiliza Machine Learning? Porque, por un lado, el número de variables extraídas de resonancia magnética son muchísimas. Hay algunos modelos que sacan 153, pero hay otros que llegan a sacar 1000 variables. Y no solo eso, sino que incluso algunos modelos introducen directamente la imagen en 3 dimensiones, que es la resonancia magnética, que tiene millones de píxeles. En realidad son voxeles porque la imagen es en 3 dimensiones, pero para entendernos es como si tuviera muchos puntitos. Y además, la relación entre estas variables, pues lo más probable es que no sea lineal. O sea, hacer algún tipo de combinación no lineal de todas estas variables de resonancia magnética y a partir de eso obtener la edad de una persona, no podemos esperar que haya una relación lineal. Es por ello que se utiliza el Machine Learning, porque su desempeño en este tipo de tareas es mejor que la aproximación multivariante tradicional, que consiste, por norma general, cuando tienes muchas variables, en hacer una reducción de la dimensión como un PCA y luego ya realizar los análisis estadísticos. Ese tipo de procedimiento no sería el más adecuado para el objetivo que estamos tratando de conseguir. Vale, ahora os voy a explicar muy brevemente en qué consiste el Machine Learning. Si queréis preguntar algo más o no se entiende bien, me podéis preguntar. Básicamente consiste en un algoritmo que se repite, es un loop, hasta que consigue los parámetros óptimos que mejor o más se ajustan a los datos que tú tienes. Vale, aquí os he traído una representación que es, de hecho, en otro par de presentaciones que he tenido que hacer he traído el mismo porque me parece ideal para explicarlo. Voy a salir de la presentación un segundo y ¿me podéis confirmar si se sigue viendo? Sí, sí, sí. Vale. Es que en la presentación no se puede parar el GIF, por eso tengo que salir un momento. Vale. Esto es un algoritmo de K-means. Sería un poco exagerado decir que esto es Machine Learning, pero el funcionamiento en este caso es similar, así que nos vale para explicarlo. Como probablemente ya sabéis, el K-means sirve para buscar clústeres o grupos más o menos homogéneos entre ellos y heterogéneos entre ellos, en base a unos datos en los que tú no tienes distribuidos. Entonces, el funcionamiento es muy sencillo. Tú dices cuántos grupos va a haber, en este caso ponen 3, y en el primer paso todos los puntos se asocian al centro que esté más cercano, que se ha puesto aleatoriamente sobre ese dibujo. Entonces aquí vemos que todos se asocian al azul
Y el siguiente paso es que ese centroide, como se llama, este puntito azul grande, se mueve al centro de todos los puntos. Y entonces ese proceso se vuelve a repetir. Ahora son todos azules, se mueve al centro, ahora hay unos pocos de puntos que están más cerca del centro rojo, por eso se convierten en rojo, y así itera, se mueven los centros, nuevo, se vuelve a calcular el centro, se vuelven a unir los puntos, así hasta que la solución se va encontrando. Es decir, aunque esto no sea exactamente machine learning, el funcionamiento es similar, simplemente es un algoritmo que se itera sobre sí mismo hasta obtener una respuesta, una solución que consideramos que es la adecuada. ¿Vale? Volvemos a la presentación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en Machine Learning? En Machine Learning lo que se utilizan son, o sea, en BrainAge se utilizan modelos de Machine Learning de tipo regresión. El objetivo es básicamente lo mismo que una regresión normal, lo único que cambia es este mecanismo que yo os he dicho. Entonces, el objetivo, ¿veis el cursor? Sí. Vale, el objetivo sería, si esto fuera la edad cronológica, conseguir que en función de todas estas variables, todo aquí en este eje tendríamos todas esas variables de resonancia magnética de las que he hablado, grosor, volumen, etcétera, en función de todas esas variables, situar, crear la edad predicha. Vale, ahora aquí una cosa que es muy importante en los modelos de Machine Learning porque también es muy importante para entender cómo funcionan los modelos de edad cerebral de BrainAge. Cualquier modelo de Machine Learning tiene dos partes, una de entrenamiento y una de test. En la parte de entrenamiento, como escribo ahí, el modelo optimiza los parámetros con los datos que tenemos. Y luego, en la parte de test, lo que se busca es que ese desempeño alto se siga manteniendo con datos que el modelo nunca ha visto. Es decir, si por ejemplo queremos un modelo que quiera distinguir a las personas solo por resonancia magnética sanas de aquellas que tienen esquizofrenia, primero entrenaríamos un modelo con muchas imágenes, probablemente miles de ellas, porque si no, no podría aprender los modelos de forma adecuada. Y una vez ahí obtiene lo separa de forma razonable, adecuada, lo consideremos más o menos adecuado, lo llevamos a unas imágenes que no haya visto nunca. Porque nosotros lo que queremos cuando entrenamos un modelo es que nuestro modelo sea capaz de distinguir a los pacientes de los controles, no a nuestros pacientes de nuestros controles. No queremos que se ajuste totalmente a nuestros datos, queremos que tenga la capacidad de generalizar a cualquier tipo de dato que se encuentre. Es por ello que cuando se hace el test hay tres opciones. El underfit, que es que tu modelo no sirve para distinguir ni con los datos que se ha entrenado. El óptimo, que es que tu modelo distingue correctamente los datos en los que se ha entrenado y también datos que nunca ha visto. Y el overfit es que se ha entrenado tan bien para los datos que tú le has dado, que en datos que el modelo nunca ha visto lo hace muy mal. Aquí vemos que este tipo de ajuste a los puntos no tendría ningún sentido aplicarlo fuera de que se ajuste máximo, que tenga un máximo ajuste a nuestros datos. Vale, ¿por qué esto del entrenamiento y el test es importante para hablar de ello en el BrainAge? Es importante porque cuando nosotros hacemos el entrenamiento, es decir, cuando metemos al modelo un montón de imágenes de resonancia magnética para que calcule solo con esos datos qué edad tiene, se hace solo, única y exclusivamente con sujetos sanos. Y entonces la diferencia entre la edad predicha y la del modelo, y la edad predicha y la real, es el BrainAge. ¿Y por qué se hace solo con sujetos? Porque la gracia de esto es que cuando tú lo incluyes en el test incluye los sujetos sanos y las personas con la enfermedad de interés, como en nuestro caso sería la esquizofrenia, vemos que los sujetos sanos se sitúan más o menos en torno al 0 de diferencia entre la edad real y la edad predicha, es decir, el modelo, cuando está bien entrenado, calcula razonablemente bien la edad para los controles, pero en algunas enfermedades se ve que de forma consistente ese modelo los considera que son sujetos sanos 5, 7, 10 años mayores de lo que son en realidad. ¿Me seguís hasta ahora? Sí. Vale. Vale, entonces algunos estaréis pensando, como pensé yo también en su momento, de por qué se utiliza el BrainAge en psicosis, cuando parece un modelo que está más orientado, como por ejemplo, al tema de las demencias, como he mencionado antes. Vale, la idea principal es que el deterioro que se observa en el cerebro de las personas con esquizofrenia tiene dos orígenes. Uno, que es el motivo por el que se hace BrainAge, sería un envejecimiento acelerado, es decir, es una diferencia cuantitativa respecto a los sujetos sanos. Es el mismo deterioro que se ve en sujetos sanos, pero va por delante.
Y la otra es una diferencia cualitativa, es decir, que hay partes del cerebro que son diferentes en sanos y pacientes, porque evidentemente la esquizofrenia es una enfermedad que tiene un impacto grande sobre el cerebro y no todo se va a deber única y exclusivamente a un envejecimiento acelerado. Vale, haciendo una revisión bibliográfica, ¿qué es lo que se ha encontrado sobre esto de la edad cerebral en psicosis? Por un lado, en esquizofrenia vemos que aparece constantemente en todos, sí, yo creo que todos y cada uno de los artículos que me he leído aparece una diferencia mayor en la edad cerebral estimada, que es entre 3 y 8 años. Es decir, para esos modelos que entrenamos, los pacientes con esquizofrenia son 3 u 8 años mayores que los sujetos sanos. También aparece en primeros episodios, aunque es algo menor. Suele correlacionar, aunque no se ha visto siempre, con la cognición y con el funcionamiento global, que es una escala que nosotros no utilizamos. Incluso en sujetos sanos también correlaciona con la cognición, es decir, cuanto más cercano a cero sea tu diferencia entre la edad real y la edad predicha, mejor es tu cognición, mientras que si obtienes puntuaciones muy altas, tienes un cerebro presumiblemente envejecido, tu cognición va a ser peor. Eso también sucede en sujetos sanos. Y sin embargo, respecto a medicación, síntomas positivos y negativos, los resultados son más ambivalentes. Hay algunos estudios que encuentran relaciones positivas y otros que encuentran que no existe ninguna relación. Eso en esquizofrenia. En trastorno bipolar es mucho menos concluyente. En algunos casos se muestra como una escala en la que las personas con esquizofrenia tienen una mayor edad cerebral predicha, después los bipolares y después los sujetos control, y a veces las personas con trastorno bipolar y sujeto control no se distinguen entre ellos. Parece que ambos tienen una edad cerebral normal, en torno a cero, la diferencia de la edad real y la edad predicha. Y esto se ha asociado a la capacidad protectora del litio. En un par de artículos aparecía esa idea mencionada. Vale, para transmitiros un poco una idea de para qué sirve o mostraros por lo menos algún artículo que haya hablado de ello, que sí que es algo que está cada vez más en boga, os traigo este artículo, os lo voy a revisar muy brevemente, en el que hacen algo similar a nosotros, a lo que se ha hecho en su CD anteriormente, es decir, crean clústeres basados única y exclusivamente en la cognición, y después midan si esa edad cerebral difiere en los clústeres a los que han llegado. En los resultados son que obtienen 2 clústeres por puntuaciones cognitivas. Lo podéis ver aquí, hay uno que se llama IPER, no me sale la palabra en castellano, lo siento, y otro que es más preservado. En las puntuaciones del morado, del que está más dañado, podemos ver que son menores respecto a las puntuaciones de los azules, que vemos que tienen puntuaciones incluso por encima de la media. Los clústeres no difieren ni en edad, ni en la PANSS, ni en la escala de funcionamiento global, tan solo se distinguen entre ellos por la dosis de clorpromacina. Después, lo que tratan de ver es si hay algún tipo de correlato en las diferencias entre estos clústeres, no solo en cognición, sino también en la edad cerebral. Encuentran que el clúster que está más deteriorado tiene un brain age mucho mayor que los controles sanos. Sin embargo, el clúster preservado no tiene esas diferencias significativas respecto a los controles sanos. Es decir, los modelos calculan la edad igual de bien para sanos y para preservados. Sin embargo, el clúster deteriorado le echan muchos más años de los que tiene en realidad. Y no encuentran ninguna asociación, ya os he dicho que no se suelen encontrar demasiadas, entre la edad cerebral y otros datos como la PANSS, la escala de funcionamiento global, el IQ, etc. En estas imágenes lo que se ve es qué partes del cerebro considera el modelo que están envejecidas en el clúster deteriorado y en el clúster preservado. Como podemos ver en el clúster deteriorado, el modelo siempre le echa entre 3,5 y 6 años de más a casi todo el cerebro, mientras que en el clúster preservado se dan unas diferencias mínimas. Así que brevemente, para resumir lo que hacen, separan los pacientes esquizofrénicos en base a la cognición. El clúster deteriorado destaca por su pobre función ejecutiva y tiene un patrón generalizado de mayor brain age en todo el cerebro, mientras que el clúster preservado eso no se da. Vale.
Ahora que ya os he contado un poco en qué consiste la edad cerebral y algunas cosas que se han visto que hay en psicosis y concretamente en esquizofrenia, os voy a contar lo que hemos encontrado nosotros con los datos que manejamos desde SUCEDE. Primero, no hemos utilizado todos los datos porque el BrainAge es muy sensible a la edad, evidentemente, y también al sexo, por lo que primero se ha llevado un pareado bastante estricto entre pacientes y controles, en el que la proporción de sexos es 1 a 1 y la edad máxima de diferencia son 2 años. Entonces tenemos 119 controles, 84 pacientes con esquizofrenia, de los cuales 35 son primeros episodios, y 35 personas con trastorno bipolar. Vale. Antes de seguir, cabe una cosa que se me ha olvidado de incluir. El modelo de BrainAge que nosotros utilizamos no ha sido entrenado en estos datos, porque hace falta muchos más datos para entrenar este tipo de modelos de Machine Learning. Ha sido entrenado con muchas imágenes de resonancia magnética de diferentes bancos de imágenes estos gratuitos que hay, como el UK Biobank y otros tipos de bases de datos, incluyendo algunos de los controles de Valladolid, para que el modelo también tenga alguna referencia de las imágenes de nuestro escáner, que es donde al final vamos a aplicar el modelo. Vale, lo primero que hemos hecho es si existen diferencias en la edad cerebral entre controles, pacientes con esquizofrenia y pacientes con trastorno bipolar. Los grupos sí que muestran esta diferencia. Se ha incluido la edad y el sexo como covariables, a pesar de estar pareados, para comprobar que no haya un efecto estadístico muy grande. Y ya sabes que los ANCOVAs, igual que los ANOVAs, te dicen si hay diferencias entre grupos, pero no te dicen dónde está esa diferencia, por lo que después hay que hacer unas pruebas 2 a 2 para encontrar los grupos que difieren. Vale, para verlo aquí un poco mejor en este gráfico boxplot, las diferencias que se han encontrado, que las tenemos aquí abajo, es que los pacientes con esquizofrenia tienen una edad cerebral similar a la de los pacientes con trastorno bipolar y en ambos casos es superior a la de los controles. Se puede ver perfectamente en la imagen como los valores de los pacientes aquí en azul se agolpan en torno al 0 principalmente, aunque está distribuido de forma muy normal, mientras que la de los pacientes se sitúa de forma similar, más o menos distribuido, pero un paso por encima, más por encima del 0. El centro está en torno al 10, mientras que en los controles está en torno al 0. Y en trastorno bipolar, aunque haya menos sujetos, lo cual siempre lo hace un poco menos fiable desde el punto de vista estadístico, también vemos cómo es muy similar a la esquizofrenia. Los valores de Bach de los pacientes se sitúan muy por encima del 0. Lo segundo que hemos hecho es ver si existe alguna relación entre estas diferencias de la edad cerebral y las características clínicas. No hemos encontrado ninguna correlación entre BrainAge y las características clínicas de los pacientes, y tampoco hemos encontrado una relación entre la duración de la enfermedad con el BrainAge. Es decir, parece ser que al menos en nuestra muestra la edad cerebral la edad predicha de los sujetos no aumenta en comparación con la edad real según va pasando el tiempo de enfermedad. Eso no se da en ese efecto de acumulación. Y el próximo paso, que ya es lo último que os cuento y ahora podemos hablar un poco, es, claro, si hemos partido de la base de la hipótesis de que en esquizofrenia hay dos efectos, uno por la enfermedad y otro, sea la causa que sea, que se basa en un envejecimiento acelerado, lo ideal sería saber cuáles de nuestras variables, esas relacionadas con grosor, volumen y superficie, se asocian con el envejecimiento acelerado y cuáles se asocian con la alteración en psicosis. Para eso vamos a hacer 2 ANCOVAs. En uno de ellos incluimos todas las variables de pacientes y todas las variables en una ANCOVA que nos trate de distinguir entre pacientes y controles. Es decir, obtendremos qué partes del cerebro, qué variables del cerebro, mejor dicho, son diferentes entre pacientes y controles. Y después repetimos esa ANCOVA, pero esta vez incluyendo el BrainAge Gap, la estimación de BrainAge, como covariable. De forma que las variables que en este último ANCOVA se eliminen son aquellas que no vienen afectadas por el efecto de la edad cerebral. Y hasta ahí lo que os quería contar hoy. No sé si
podéis tener igual alguna idea, algún comentario que os parece como norma general, siempre bien recibido. Yo tengo una preguntilla. Ujú. En el caso de los pacientes, o sea, en el caso de las personas con Alzheimer, entiendo que el origen del envejecimiento cerebral es orgánico solamente. Y en el caso de los pacientes con psicosis, ¿no habría también un origen por los malos hábitos o falta de estimulación? Otras variables a lo mejor que son un poquito más heterogéneas. No sé si... Sí, sí, eso también se ha visto, por ejemplo, en otros estudios de BrainAge. Hay en sujetos sanos, se ve que, así como resumen muy a grosso modo, cuanto peor vida lleves, más edad cerebral tienes. Si fumas y bebes y haces poco ejercicio y comes mal, tienes una edad cerebral mayor que si no lo tienes. Entonces, claro, el hecho de que muchos pacientes, por la condición que tienen, vayan a tener una vida peor, con peores hábitos que un sujeto sano, es algo que habría que controlar también. Por eso, como en nuestra base de datos en la mayoría de personas tenemos si beben, si fuman, si toman drogas, también tenemos altura y peso para hacer una estimación de la masa corporal, etcétera, etcétera, podemos tratar de tener eso controlado en la medida de lo posible. Pero Vale. volviendo como al origen de si solo depende de eso, yo diría que no, porque en otras enfermedades mentales que también pueden ser muy limitantes, no aparece un brain age o no aparece tan grande como el caso de la esquizofrenia. Mm, Es que el caso de la esquizofrenia es muy exagerado, ya te he dicho, por ejemplo, viendo sobre trastorno bipolar no aparece, siempre aparece o aparece muy pequeño, pero el caso de la esquizofrenia de 7 u 8 años de más es una barbaridad. ya. Pero hay algún trastorno que se Perdón, aparezca. Sí, Jairo, Didi. profe, si el uso de los medicamentos no será que puede influenciar en eso, aunque se parecen un poco a los del trastorno bipolar, pero en esquizofrenia se empieza desde antes, ¿no será que eso puede tener alguna influencia? Sí, también, vamos, no se puede saber a ciencia cierta, pero se presupone que los medicamentos tendrán algún tipo de efecto en el brain age. Pero, por ejemplo, en muchos estudios con primeros episodios, antes de recibir medicación o de recibir medicación durante mucho tiempo, también se ve que tiene una edad cerebral que ya es mayor que la de los sujetos sanos. Lo que es jodido aquí es que no parece haber una relación entre la edad cerebral y la duración de la enfermedad. Entonces, eso es extraño, porque uno esperaría que si los malos hábitos fueran importantes, entonces cuanto más tiempo llevas con la enfermedad, más acumulación tienes del efecto de los malos hábitos, más brain age gap tendrías. Y la medicación pasa exactamente lo mismo. Y sin embargo, nosotros encontramos que no hay un efecto de la duración de enfermedad. Y a mí eso es el hallazgo que me vuelve un poco loco porque no sé cómo interpretar ese hecho. Es que daría la sensación de que en el momento en que ya tienes esquizofrenia crónica, supongamos que ya tienes una acumulación de brain age que no parece que se vaya a aumentar a lo largo de la duración de enfermedad, porque eso no lo podemos asegurar porque necesitaríamos algún estudio longitudinal. Pero es extraño eso. Sí, 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 sí. Porque luego hay un grupo de pacientes que no tienen brain age o que tienen preservado la... Sí, algunos, como media, siempre sale elevado, pero siempre hay alguno que está bien. Claro, algún- el siguiente paso sería, por ejemplo, compararlo con los clústeres que se hicieron en su momento aquí en Sucede, esperando que pues, algunos de los preservados vayan a tener el brain age más o menos bien, serían ese grupo que siempre aparece abajo en las gráficas, y el clúster más dañado tendrán presumiblemente edad cerebral más grande que los controles y que el clúster preservado. Mm. Como tratando de explicar por qué hay unos que están bien y otros que no están bien. Ese análisis todavía no lo has hecho, ¿no, Alejandro? Pues le he estado haciendo esta mañana, lo que pasa que como en aquella muestra se usó todos los pacientes que teníamos, yo creo, a mano, no solo los de Valladolid,
El clúster dañado solo tengo 12 personas con Brainage. Entonces eso... Ya, no veis mucho. ¿Y qué sale en cualquier caso? ¿Eh? ¿Qué sale en cualquier caso? Sale que el clúster preservado y los controles son iguales en Brainage y en las gráficas como esa del Boxplot se ve que las distribuciones son muy similares. Pero en el clúster afectado, pues eso, tengo 12 y están distribuidos, sobre todo, curiosamente, con valores bajos de Brainage. Pero claro, es que solo tengo 12, de ahí tampoco puedo sacar muchas conclusiones. Pero entonces, ¿quiénes son los que tienen el Brainage Gap alto de nuestros datos? ¿A qué clúster pertenecen? Claro, es que sobre los que tenemos clústeres no son exactamente los mismos que los que nosotros tenemos datos. ¿Me explico? O sea que la mayoría de los sujetos que nosotros tenemos con Brainage no son sujetos sobre los que tengamos clústeres. O sea que tenemos una cosa, tenemos otra, la intersección es tan pequeña que solo tenemos unos 20 que tengan ambas cosas. Eso es. Que solo tenemos tenemos más de 20, pero justo el clúster dañado, que es donde estaría parte de la información que nos interesa, es el que no tengo suficientes para hacer ningún tipo de conclusión, de inferencia. Vale, pero el clúster preservado, que es que no sé si te he entendido bien. Me estás diciendo que el clúster preservado no tiene un Brainage Gap alto. No, lo tiene igual que los controles, distribuido entre 0 y más o menos, pero muy distribuido y con los situándose más en el 0. Yo voy a ver si lo tengo en este sistema operativo. Te lo enseño, si quieres. No, es... creo que no lo voy a tener aquí. No, lo que hay que mirar eso con cuidado y con calma. O sea, cuando lo tengas por ahí más o menos preparado, mándamelo y lo vamos mirando, pero eso sí que es el siguiente paso probablemente a analizar. Aquí no lo tengo, ya te digo. El control y preservado se distribuyen de forma muy similar. Y luego el deterioro tengo demasiados pocos como para decirte cómo se distribuye. Ya te lo escribo, lo pongo como Dios manda y te lo mando. Una última duda, ya que hay tiempo. El tema de que no haya deterioro a lo largo de la enfermedad, ¿en la literatura decían que sí o que no? ¿Cómo se asocia la duración de la enfermedad con el Brain Age? Sí. Pues hay unos cuantos artículos en los que lo correlacionan directamente, que es lo que hemos hecho nosotros también. Por norma general sale que no. Y luego hay un par de artículos que hacen como alguna cosa más interesante porque tienen datos longitudinales, entonces se pueden permitir hacer otras cosas. Sí. Y ahí, por ejemplo, hay en uno mínimo y creo que dos encontraron que lo que pasa es que el Brain Age se acelera muchísimo en los primeros 5 años. En los primeros 5 años, pues la edad cerebral y la edad predicha se va de madre. Y luego a partir de ahí se estabiliza muchísimo, como que ya no aumenta. Sería algo que pasa muy al principio de la enfermedad. Pero eso ya te digo, solo hay un artículo donde haya encontrado eso y porque es prácticamente el único, solo he encontrado 2 o 3 que lo hacen longitudinal. Ya. ¿Y el resto encaja con lo que vosotros encontráis de momento? Sí, por norma general sí. No se asocia con la duración. Y no todos lo miran, también es verdad. Cada uno, igual que no todos miran cognición, igual que no todos incluyen la medicación, ya sabes. Ya. Igual el primer brote hay un destrozo cerebral importante y luego ya el cerebro como que se queda ahí en ese destrozo. Eso sería la teoría que manejaban en ese artículo, sí. Que los primeros años hay mucho deterioro y luego ya no tanto. Simplemente te quedas con la esquizofrenia. Puede ser eso, sí. ¿Puedo hacer unas preguntas, profes? Tengo Sí. una duda. No sé si ustedes, obviamente, por estar más cerca de Francia, pero a nosotros nos enseñan que antiguamente la esquizofrenia se llamaba demencia precoz. Y mire lo que ustedes están diciendo, que están encontrando cambios que están relacionados con el envejecimiento prematuro de las estructuras cerebrales.
Se me ocurre entonces, si ustedes tienen la correlación o han leído artículos con la longitud de los telómeros, que es lo que va marcando como el envejecimiento. Esa es la primera pregunta. ¿Lo han relacionado algo con los telómeros, doctores? No, desde luego con nuestros datos no, y tampoco he encontrado ningún artículo que lo relacione directamente con ello, aunque ahora que lo dices es realmente interesante. Listo, porque pues supuestamente de la longitud de los telómeros, en la medida que se van acortando, se va disminuyendo la edad, o más bien, se va aumentando la vejez. En la medida que los telómeros están más cortos, la longitud de los telómeros es inversamente proporcional a la vejez. Eso es una cosa que pues, voy a revisar. Tengo un compañero que tiene un doctorado en genética y le voy a preguntar al respecto y les cuento a ver qué me dice. Lo otro es que, pues, aquí antiguamente se utilizaba una técnica que era detección de la edad. Es uno de los en medicina forense, porque aparecían niños que los papás no los llevaban a hacer adecuadamente su proceso ni de registro civil, ni partida de bautismo, que también se utilizaba, entonces no se sabía la edad. Entonces hay una pericia que se llama determinación de la edad, que estaba como en desuso, ya no se utilizaba mucho, pero a raíz de las migraciones de nuestros hermanos venezolanos que se vienen sin papeles, sin documentos y hay que meterlos al sistema de salud, entonces es una pericia que ha cobrado fuerza en el Instituto de Medicina Legal, determinación clínica de la edad. Obviamente se hace desde el punto de vista clínico, es decir, si tiene, cuántos dientes han salido por acá, yo la verdad no sé porque ese no es el campo mío. Pero me parece muy interesante porque es que se pudiera utilizar no solamente en su connotación de determinar alteraciones en personas ya con condiciones neuropsiquiátricas, sino extrapolándolos a población normal para esa pericia que es determinación de la edad. Me parece súper interesante y quedo con la tarea de averiguar lo de los telómeros. Voy a leer bien de los telómeros y les cuento porque muy interesante. Yo la verdad nunca había leído ningún artículo que tuviera relación con esto. Obviamente uno infería cuando estamos haciendo una lectura de una resonancia que puede saber si el cerebro está más o menos viejo, pero es que esta es una prueba como concreta que en efecto en la esquizofrenia hay un deterioro que se puede evidenciar incluso como ustedes lo están diciendo. Pues son los comentarios que tengo y les agradezco mucho por darme la palabra. Muchas gracias a ti por los comentarios, porque eso de los telómeros la verdad que es algo que merece la pena echarle un ojo. ¿Tenemos alguna manera de estimar edad biológica celular mediante metilación de ADN o telómeros o algo así en nuestra muestra o en alguna parte de nuestra muestra? No tengo ni idea, porque además hace mucho que no se hace nada biológico. Sé que antes se colaboraba con muestras de sangre, Sí. otro laboratorio, pero ahora... Creo que ya muestras de sangre, creo que ya muestras de sangre no se están recogiendo, porque antigua sí que tenemos de la primera muestra, sí que había recogidas muestras de sangre que estaban analizadas ya determinadas cosas, pero a tanto no se llega. Y ahora mismo no se está recogiendo muestra de sangre de nadie. Segunda cosa. Pero antiguamente sí. Yo recuerdo en la tesis de Alba había algo de metilación del ADN. Sí, pero a ver, las muestras de sangre no es una cosa que está ahí y es eterna. No, Quiero decir, claro, ya, eso, pero esa el cosa de la proceso... metilación ya se calculó, ¿no? No se lleva tanto. No se lleva tanto. Se vieron determinados genes, se hizo un análisis de determinados genes, pero no se hizo un análisis para nada completo, ni se llegó a telómeros ni a nada de ese punto. Vamos, fue un análisis un poquito más sencillo y igualmente complicado. Luego, punto 2 que quería comentar, sobre la edad biológica que comentaba el compañero, eso es una cosa que efectivamente no se suele hacer.
y que se utiliza más en cosas de medicina forense. Se basa en la edad ósea. Muchas de esas pruebas lo que se basan es en la edad ósea. Se hace una radiografía en las muñecas y con eso se determina la edad. Es sobre todo para determinar edad en niños adolescentes. Ya cuando una persona adulta ya, bueno, pues es más complicado porque ya todos los huesos están formados. Entonces, en función de eso se determina. No creo que tenga mucha utilidad ese tipo de pruebas en lo que nosotros estamos haciendo, porque son pruebas más bien para determinar si una persona es mayor o menor de edad. Y, por ejemplo, en población inmigrante, pues si depende del servicio de protección de menores o ya es una persona adulta y depende de otro tipo de cuestiones. Y luego la última cosa que sí que quería comentar, ¿verdad? Es que, pues como todas estas cosas, ¿verdad? Los hallazgos al final son muy heterogéneos, ¿verdad? Y sí que hay un grupo de pacientes, ¿verdad? En los que efectivamente la edad que se calcula de esta manera, ¿verdad? Pues va a ser muy grande, más mayor de lo esperable, y otro grupo en los que prácticamente sea igual o pueda ser similar al grupo control. Pero bueno, eso es lo que es la constante que nos vamos viendo en otros tipos de cosas, igual que a nivel cognitivo, pues vemos un grupo de pacientes pues, que tienen un grave deterioro cognitivo y desde primeras fases iniciales de la enfermedad, de la esquizofrenia, y van francamente mal, y hay otro grupo de pacientes y de individuos, ¿verdad?, en las que las cosas van especialmente bien y en los que, por ejemplo, en este caso, no hallaríamos diferencias en esa edad. Entonces, bueno, esto va un poco en esa línea, en ese apoyo. Lo que a mí me surge un poco la duda es, bueno, estas pruebas de detección de la edad así a nivel radiológico por medio de la resonancia y todo, ¿qué más puede aportar? Quiero decir, ¿qué otras cosas nos puede aportar que no hayan aportado otras variables que se han explorado, pues como la de deterioro cognitivo o si al ver esas pruebas de mayor edad ósea, pues de edad cerebral, pues nos indican, bueno, pues hay una alteración en el lóbulo frontal o a base de temporal o de tal. O pues porque se ha visto, no sé, una mayor fibrosis, un mayor envejecimiento. Claro, porque sí que es verdad que desde que se empezaron a utilizar las técnicas de escáner cerebral y de resonancia cerebral, ha habido muchas alteraciones y se han descrito muchas alteraciones en la esquizofrenia, y no sé si esto viene a resumir un poco lo que son todos esos múltiples hallazgos que se han encontrado en más de 30 a 40 años. Y lo pregunto ahí y me puede responder. Profes, ¿y en pacientes con farmacodependencia lo han hecho? Porque me imagino que va a salir positivo porque evidentemente desde el punto de vista, o sea, simplemente al observarlos, uno se da cuenta que una persona farmacodependiente aparenta muchos más años de los que ya tiene, o por lo menos aquí en Colombia pasa eso y en Sudamérica. La pregunta ¿es resonancia magnética nuclear simple? Sí, es un T1. Porque valdría la pena, voy a pasarlo aquí como una ideita a los residentes, porque aquí hay muchos farmacodependientes, y menos que ya también. Podríamos hacer, tomarle resonancias a personas con farmacodependencia y mirar cómo se comportan. Nosotros antiguamente lo que hacíamos con farmacodependientes era SPECT cerebral, pero salía muy costoso. Y en pacientes heroinómanos, cuando empezó todo el boom de la heroína aquí en Colombia, eso por costo se dejó y porque se llevaron el equipo para otro hospital. Pero, ¿ustedes qué piensan de hacerle y mirar cómo está este índice en personas con farmacodependencia? De pronto podríamos hacerlo por distintos grupos, porque los que consumen depresores o los que consumen más estimulantes como
cocaína y los derivados de una forma barata que se fuma aquí, que se llama bazuco, que en Estados Unidos le dicen crack. Por eso aquí podríamos diferenciarlo por varios. Se me ocurre eso. ¿Qué han explorado ustedes con esos pacientes, doctores? Pues nada. Esta técnica. Perdona que te responda yo, pero nada. Pues cuando hablas de fármaco dependiente, imagino que quiere decir lo que aquí llamamos dependencia a drogas, dependencia a sustancias, trastornos por uso de sustancias, de cocaína, alcohol, cannabis, en fin, todo ese tipo de cosas, imagino, ¿no? Sí, señor. Efectivamente. Nosotros en la población que elegimos, la población que es subsidiaria de participar en el estudio, es uno de los criterios de exclusión. El consumo de drogas, el consumo de sustancias, el consumo activo, tanto en los controles, que se tiene bastante controlado, como incluso en los pacientes. Los pacientes que prácticamente todos los que están incluidos, no hay, por supuesto, un consumo activo, ni tampoco pues, que se puedan incluir dentro del grupo eso de psicosis inducida por drogas. Con lo cual nosotros sí que es un tema que no controlamos nada. Profesor, a futuro podríamos hacer aquí algún protocolo al contrario, porque ustedes allá, como en cualquier parte, cuando uno está haciendo un análisis clínico, pues saca de los grupos farmacodependientes, de pronto personas con otras condiciones neurológicas crónicas, como lo que ustedes yo he visto que hacen. Pero sí, profe, déjeme, yo planteo la idea aquí porque yo no... Los residentes permanentemente necesitan ideas de investigación para sus trabajos de grado y considero que eso no sería muy dificultoso porque sería un estudio transversal. Voy a quedar con esas dos tareas, profesores. Averiguar en el departamento la posibilidad de esa investigación y averiguar lo de los telómeros. Y les un cuento, detalle, Jairo. Señor. Para hacer eso que propones, que puede ser muy interesante, aunque no esté del todo relacionado con el asunto de la esquizofrenia, necesitas no solo hacerle resonancia a gente con esa situación, sino hacerle también resonancias a gente sana, relativamente bien pareada en edad y sexo, en el mismo lugar, con la misma resonancia y con los mismos parámetros. O sea que hay que hacer una comparación justa, porque si no haces una comparación entre tus sujetos que fueron allí y los sujetos que se hicieron, los sujetos sanos que se hicieron aquí con otras condiciones, y eso puede no funcionar bien. Entonces, habría que asegurarse de encontrar también sanos equivalentes para hacer la comparación. Sí, claro, profe, tiene usted toda la razón. Por supuesto que sería la metodología. Puede que no sea un estudio con toda la fuerza de casos y controles, pero sí podríamos hacer un estudio transversal con un grupo control. Se me ocurre a mí, voy a plantearlo, voy a plantearlo, profesores. Muchas gracias de nuevo por la oportunidad de darme la palabra. Volviendo a la pregunta que hizo antes Martín sobre si el BNID no sería igual a algún como resumen de todos los problemas y diferencias que se han encontrado en el cerebro a lo largo de los 30-40 años de investigación en neuroimagen. O sea, claro, mi opinión es que en parte sí, pero parte de la gracia de ese próximo paso que queremos hacer de buscar qué diferencias en los cerebros se deben a la edad cerebral y qué diferencias se deben a la esquizofrenia, para ver si son dos procesos diferentes. Si tenemos el proceso de hay cerebros que son diferentes porque son esquizofrénicos y luego también hay una diferencia en los cerebros de gente con esquizofrenia que es porque son más viejos cerebralmente hablando. Como tratar de distinguir ambas cosas, no la edad cerebral solo como un resumen de la sano que está tu cerebro, sino como algo que es propio del proceso patológico de la esquizofrenia o de otras enfermedades también, yo creo. Eso es muy interesante porque va en las dos líneas que hay fundamentales de investigación en la esquizofrenia. Unas abogan porque la esquizofrenia es un trastorno del neurodesarrollo, efectivamente, que las alteraciones empiezan antes del debut clínico de la enfermedad y que ya las alteraciones están presentes previas al inicio. Y la otra corriente, que era muy extendida y que cada vez está en más desuso y que cada vez hay menos datos que parecen apoyarla, es lo que estabas tú comentando. Si hay una neurodegeneración, efectivamente un proceso neurodegenerativo como secuela de la enfermedad, claro. Entonces eso a nivel cerebral es algo que se pueda observar y se pueda ver.
va en esa línea y sí que es muy, muy interesante y eso sí que puede dar, bueno, un tipo de apoyo, si se puede ver algo ahí en ese sentido. Pues ¿alguien quiere comentar algo más? ¿Alguna idea? No, damos la sesión por concluida. Entonces. Sí, yo creo que sí. Vale, pues nada, muchas gracias por escucharme y por los comentarios. Hasta Vale. luego. Hasta luego. Hasta Gracias, Alex. Chao, chao. luego. Hasta luego. Profe, nos vemos entonces por la otra, por Google. Sí, ahora a las 5. Listo, sí, en unos 8 minutos, más o Sí, menos. exacto. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Nada.